A ver, ¿cómo le entramos a este pedo? ¿Con una anécdota mamalona? ¿O mejor una conmovedora? Ya sé, mejor música solemne, de intelectual, y nos aventamos la definición de Eduardo García Maínez que viene en Introducción al Estudio del Derecho. No, mejor no. A esa madre no se le entiende bien estando en drogas. El pinche libro lo sueñas toda la carrera. ¿Qué será más importante? ¿Qué es el derecho o para qué lo tenemos? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, demasiado profundo. Bien podría comenzar a decirles que el derecho está en todos lados, que es como el concepto de la fuerza en Star Wars. Incluso hasta le queda una frase de Yoda. Un misterio el derecho es, mucho por aprender aún queda. Aunque sinceramente no es tan incomprensible. Lo complicado del derecho, de las leyes, de la ciencia jurídica, son sus creadores, nosotros. El derecho puede definirse como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. O sea, ¿cómo? Estoy seguro que acaban de quedarse igual que yo la primera vez que abrí un libro de derecho y leí una definición de qué era el derecho. Y no me voy a poner a desmenuzar palabra por palabra para saber qué es, porque el derecho no es otra cosa que otorgarnos derechos y obligaciones para que no nos matemos al salir a la calle e interactuemos con otro humano. Creo a estas alturas es sencillo intuir que aquello de agarrarnos a palazos cada vez que nos robaban una vaca, una oveja, o nos daban algo que no valiera lo mismo que nuestro kilo de arroz, esta ley del más fuerte en algún punto dejó de ser viable. Por eso comenzamos como especie a ponernos de acuerdo en qué iba a pasar si alguien mataba, si alguien robaba, y así hasta llegar a situaciones tan sofisticadas como ¿qué vamos a hacer si alguien promete que en una tarjeta de plástico nos depositará dinero si gana las elecciones presidenciales? El derecho son las reglas del juego, qué se vale, qué no se vale, y qué sucede cuando cada una de ellas se activa, con quién podemos acudir a que nos den nuestro premio, o de quién nos cuidamos si nos ganamos un madrazo. Es el intento de orden dentro del caos humano. Está bien, ¿no? Vaya, tiene lógica, y creo hasta lo agradecemos. Qué bueno que se les ocurrió. Entonces, ¿por qué no es información que conozcamos y usemos todos? ¿Por qué la realidad se impone y nos demuestra que lo normal es no entender las reglas de este juego que llamamos vida? Que aunque las leyes sean de dominio público, es decir, que las podamos consultar sin necesitar permiso, lo más seguro es que nos sea difícil entenderlas, y siendo así, ¿cómo pretenden que juguemos sin saber las reglas? Quienes sí las conozcan y las dominen, nos van a ganar, nos han ganado, porque como sociedad nos han manipulado. ¿Y por qué nos es difícil entender las leyes? Fundamentalmente por ese lenguaje que se usa dentro de ellas que parece el de una élite. Una trampa para que a pesar de que la gente pueda leerlas no les entienda. Es como un escaparate de cristal que nos permite ver las leyes y comenzar a leerlas, pero el lenguaje nos complica entenderlas y conforme avanzamos, esto va empeorando. En los hechos, no nos está negando conozcamos las leyes. En la práctica, con el lenguaje rebuscado, la redacción odiosa y demasiadas veces repetitiva, sí, lo vimos en la definición de derecho. No es imposible entenderla, pero sí es necesario tener un diccionario especializado para comprenderla. ¿Quién va a hacer eso con una ley de 200 páginas? Ni siquiera aquellos que estudiamos la licenciatura en Derecho sabemos leyes completas. Sabemos cómo usarlas y dónde buscar. Sin embargo, es imposible saber exactamente dónde está todo. A lo imposible nadie está obligado. Y cabe aclarar que esa definición está entendible porque viene de la doctrina. ¿Recuerdan que en la primaria había quienes hablaban solo usando la F? Usaban dicha consonante y las vocales. Y fiaflafafafaban como fofofendefofos. Eso solo duró una etapa. Pero, ¿se imaginan que aún hasta la fecha pasara? Pues eso es precisamente lo que sucede con el lenguaje que se utiliza desde el poder legislativo para hacer las leyes, las que en teoría
todos debemos conocer solo por el pequeño detalle de que nos afectan en menor o mayor medida. Es curioso que aunque las leyes estén relativamente a la mano, sigan siendo letra muerta para el grueso de las personas, aunque esto no implica que por no conocerlas no nos apliquen. Y ese es el problema. Vamos por la vida ignorando que hay una regla que podemos estar no cumpliendo, y entonces ganándonos un castigo, el cual si no nos aplican pues ya chingamos. Bendita impunidad, ¿no? Pero si cual fotomulta nos llega ya no está chido. Y quizás lo que más nos afecta de esto es el otro lado de la moneda. Aquellos derechos que tenemos asignados y no usamos, porque para empezar, ni sabíamos teníamos derecho a ellos. Pues ¿a qué hora nos lo dieron? ¿Dónde dice que puedo? Porque no todos los derechos son como la libertad o el libre tránsito que se ejercen automáticamente solo por haber nacido en México. Para el derecho a la educación, debemos inscribirnos en una escuela. Para ejercer el derecho a la salud, debemos ir a sacar ficha a un centro de salud. Y para tener trabajo, que también es un derecho, pues hay que tener mucha suerte. Es así como la relación que hay entre derechos y obligaciones, en esa danza eterna que han tenido y tendrán, nos dan las reglas necesarias para tener una convivencia llevadera, procurando que los derechos de unos y otros no se pisen los callos. Y si hay algún gandalla, pues que reciba un castigo. Por eso la importancia de que lo jurídico se entienda a todos los niveles. Democratizar el derecho. Pero bien. Y ahí es donde encuentra su razón de ser lo que hoy escuchan, lo que hoy inicia. Poner un par de granos de arena en la difusión del mundo jurídico, buscando logremos conocer muchas más personas eso que llamamos nuestro cuerpo normativo, procurando dejar de lado las grandilocuentes palabras que abundan en la doctrina y en las propias leyes. La intención no es crearles más dudas, quizá resolverles 2 y dejarles 2 nuevas. La intención es que le perdamos el miedo a la ley, y con ello quizás lograr seamos más conscientes de nuestro impacto en la realidad de este país tan castigado. Que cuando tengamos un problema legal, sepamos con cierta seguridad a dónde debemos acudir a solucionarlo. Conocer que los abogados, como los médicos, cada uno tiene su especialidad. Si me arde el ojo, no voy con el cardiólogo. Si me duele la muela, no voy al ortopedista. Si necesito divorciarme, busco un abogado en materia familiar. Si me acusan de golpear al vecino, necesito un penalista a mi lado. Y ya en carrera 2, intuir cuando un abogado nos quiere marear y nos promete imposibles. También me gustaría dejar claro que estas no son clases. La intención no es generar sabiondos jurídicos que crean ya son capaces de litigar por oír un podcast. La doctrina, la filosofía y todo aquello que le permite a un licenciado en Derecho ser un profesionista digno se aprende estudiando la carrera y después usando lo aprendido en ella para profundizar en los conocimientos que nos interesan. Quisiera que desde hoy, desde este primer paso, nos quede claro a todos que aquello que nos ocupará en este viaje es el derecho vigente, es decir, todas aquellas leyes que han cumplido con el proceso legislativo y que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de su estado. ¿Por qué? Pues porque es el conjunto de reglas que se usan en este momento. Y si hay algún despistado que no sepa cómo funciona el poder legislativo, les sugiero que busquen cómo diablos funciona el poder legislativo en México, de los estimados desinformadores del Pasquín. Sin más choro por el momento, sean todos bienvenidos a Derecho en Español. Con ustedes en la voz, el Búho Soñador.